biopsíquico-espirituales. Tenemos una parte biológica, una parte almática y una parte espiritual. Somos conscientes de nuestra parte biológica todos los días, ¿no? Nos bañamos, nos peinamos, hacemos todo, nos vestimos, nos curamos, nos alimentamos, muy conscientes de nuestra parte biológica. Somos conscientes de nuestra parte almática, estudiamos, aprendemos, tenemos emociones, abrazamos, nos reímos o lloramos. Somos una parte almática, pero una parte espiritual a veces no somos muy conscientes. ¿Cómo hacemos con el tema del espíritu? ¿Qué hacemos con el espíritu? ¿Cómo se maneja el espíritu? Porque está ahí, todo lo tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo? Muchos dicen, tengo que venir a la congre y todo. Claro, es así, pero hay claves que están en la palabra que nos ayudan a poder entender cómo nos movemos, cómo andamos, cómo nos relacionamos con el Espíritu. Y hemos visto en los anteriores 2 domingos, lo primero que es indispensable para poder movernos y andar en el Espíritu es haber nacido del Espíritu. Amén. O sea, tenemos que nacer del Espíritu. ¿Y eso cómo se hace? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, la palabra dice, ¿no?, que cuando creemos a Él, Él viene a morar en nosotros. Pero no Jesucristo mismo, sino el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Por eso Pablo decía, ¿acaso no saben que son el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo se van a ir a meter con las locas? ¿No? Algo así les estaba riñendo, ¿no?, en nuestro idioma, ¿no? Porque ahí dice, ¿cómo vamos a unir, ¿no?, con una ramera, etcétera? No. Les está riñendo. ¿Por qué? Porque le dice, son el templo. ¿Cómo van a hacer algo malo si ustedes tienen al Espíritu Santo en su corazón? Esa es la clave. Por esa razón, todos nosotros los que creemos, somos portadores de la presencia de Dios en nuestro espíritu. Ahí vive el Espíritu Santo. Quieran o no quieran, querramos o no querramos. No quiero tener inquilinos, pero ahí vive el Espíritu Santo. Aunque usted no lo quiera, ¿no? Ahí está. Pero yo sé que todos lo queremos, amén. Todos estamos felices de que Dios viva en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esté ahí. Y a veces lo hacemos o lo empezamos a atormentar, ¿no? Viendo cosas, hablando cosas, pensando cosas, lo atormentamos, pero no se preocupe, Él es Dios, se contrista, pero nos ama. Y Él ha prometido nunca irse de ahí, nunca va a salir, aunque querramos votarlo, hagamos lo que sea, aunque lo torturemos, veamos cualquier pornografía, lo que sea, Él no se va a ir, va a resistir porque es su compromiso, es su pacto. Él ha muerto para que eso ocurra. Por esa razón es que estamos felices con Él. Amén. Eso lo hemos visto el primer domingo. El segundo domingo hemos visto que es necesario no solamente tenerlo en nosotros, sino tenerlo sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, pero ahí nos ayuda, nos aconseja, nos guía. Pero en el momento en el cual nos empodera es cuando viene sobre nosotros y eso le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. En la palabra está el bautismo del Espíritu Santo. Y hemos leído este versículo que quiero reiterarlo porque es glorioso. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, o yo lo vamos a traducir, ¿ya? Y me seréis testigos en Cobija, en todo Pando, en Bolivia y hasta lo último de la tierra. Amén. Lo hemos contextualizado, ¿no? Así funciona. Entonces, como puede ver, es desde aquí, luego más allá y hasta lo último de la tierra. Pero dice que necesitamos recibir ese poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. Ahora, ser testigo no es solamente testificar. Esta palabra testigo, aquí se las he traído en griego, ahí está el griego, ¿no? Raptus, martus, martus o martur. De esa palabra viene mártir. O sea, dice, me tienen que ser mártires. ¿Y qué es un mártir? Desde la traducción del griego, uno que da testimonio mediante su... Está medio duro, ¿no? Por esas razones que no es muy popular, ¿no? Porque el Señor lo que les estaba diciendo era fuerte. En griego se entiende mejor. En nosotros testigos, yo soy testigo de la gloria de Dios, ¿no? Pues los saludo con la paz del Señor y ya saben todo el resto, ¿no? Pero no es así. Dios te dice, me vas a ser testigo con tu muerte. Y no es la muerte que también la predican los hermanos que van a los lugares donde está prohibido la religión y todo y se hacen decapitar. No es solamente esa muerte que vale. Pero la muerte para toda la iglesia, me refiero a todos los creyentes en el mundo, es la muerte de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy pecador, soy borracho, lancero, morrero, ¿no?, típido, lo que sea, pitillero, todo lo que puedas creer.
malo, no voy a poder cambiarlo sino con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Gonzalo borracho no va a cambiar, va a morir. Tiene que morir. Tiene que dejar de existir el Gonzalo borracho para que el Espíritu deje salir o deje vivir al Gonzalo que es santo, puro, etc. Entonces, esa es la razón por la cual no solo necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, sino necesitamos al Espíritu Santo sobre nosotros, ese bautizo del Espíritu Santo. Y el domingo, los que se han bautizado o los que han sido llenos del Espíritu Santo han experimentado. Y esto que necesitamos, Pablo luego dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Y también el griego dice, no es que sean llenos alguna vez en algún congreso, en algún campamento, no. Él dice, sean llenos continuamente, todos los días del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los días que tú te postres o estés delante de la presencia de Dios, todos los días que tengas tu tiempo a solas con Dios, no olvides pedirle, Señor, lléname del Espíritu Santo. ¿Ya? Te va a llenar. Puede ser que haya una manifestación hermosa de poder, te caigas, te emborraches, no sé, cualquier cosa. Pero lo más seguro es que te va a empoderar. ¿Sí? Si no hay ninguna manifestación, pero ese día vas a salir y te vas a dar cuenta que no sabes cómo, ya no quieres hacer lo malo. Es glorioso. El poder del Espíritu Santo es así, que estabas acostumbrado a hablar malas palabras, pero ya no te salen, ¿no? Estabas acostumbrado a cometer esos pecados sucios, pero ahora ya no quieres. ¿De cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Porque con ese poder vamos a poder ser testigos. Y no hay mejor testimonio que ver antes que oír. Porque oír podemos decir, ay, yo soy bien santo, yo he cambiado, ay, Señor, ay, la gloria, papá Dios es hermoso y que no. Podemos decir muchas cosas, pero otra cosa es vivirlo. Ahí sí convence. No sé si se han dado cuenta alguna vez. ¿Les ha ocurrido? En cuanto yo me he convertido, porque yo también he sido mundano, ¿no? No crean que así he nacido con corbata, no. He sido mundano antes, o sea, hacía cosas malas, pecaba, así como la mayoría de los pecadores, ¿no? Entonces, cuando me he convertido, la conversión ha sido sobrenatural porque mi forma de ser ha cambiado. Entonces, me recuerdo esa vez que donde me he dado cuenta y he confirmado esto cuando una de mis amigas me dice, qué raro, ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué no hablas como antes hablabas? ¿Por qué no tomas como antes? ¿Por qué no bailas como antes bailabas? ¿Por qué no te arreglas con las chicas como antes te arreglabas? Yo le digo, bueno, no sé, pues ya he dejado de ser, porque no quería yo decir soy cristiano, porque para mí era mala palabra eso, ¿no? Antes sí. Ahora no, antes sí. Entonces, no, yo no, así no, es porque aquí ya cansa, ¿no? Y ella, no te has vuelto cristiano. Un poquito. ¿Te has vuelto? Ay, sí, realmente, Dios existe, ¿no? Ella, yo como que, y me da cuenta, ese es el testimonio real, ¿no? Porque yo le había dicho, ¿sabes qué? No peques, no estoy, y le hubiera dicho, yo hago bonito, yo hago esto, yo hago, no, pues le hubiera dicho, como muchos, ¿no? Predicamos de palabras, pero nuestra vida sigue siendo la misma. El poder del Espíritu cambia y por eso somos testimonios. ¿Por qué? Porque el Gonzalo borracho y todas las cosas ha muerto. Y ahora hay un testimonio vivo de una persona que sin decir palabras, por su solo comportamiento, por la forma de vivir, da gloria a Dios. Para eso se necesita el poder y la llenura del Espíritu Santo también. No solamente para hacer milagros, señales y prodigios, que hay que hacerlos y que hay que vivirlos también y experimentarlos, pero principalmente para vivir una vida resucitada. Porque Jesús ha resucitado, nosotros también resucitamos y tenemos otra vida. Por eso y para eso es el poder. Para que cuando estés frente a la tentación, cuando te temblen las piernas, cuando estés a punto de cometer aquello que sabes que está mal, le pidas, Señor, ayuda, help, ¿no? Ayúdame. Y el Señor te va a apoyar. Él te va a empoderar. Porque mientras sigas diciendo, no, yo voy a poder, sí, no me va a doler, no voy a pecar, no voy a hacer, lo vas a hacer. Porque nuestras fuerzas somos carnales, somos carne. Pero en Él, el Espíritu Santo viene, nos llena y nos empodera para hacer eso, para ser transformados, para dejar de hacer aquello que nos hacía tanto daño. Amén.
Hemos resumido los 2 anteriores domingos y ahora entramos al tercer domingo, nuestra prédica de hoy, que es la santidad. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 14, para que así todos nos asustemos. Dice, seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿No? ¿Has escuchado alguna vez eso? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, todos descalificados. ¿Por qué? Porque ninguno somos santos, ¿no? Porque cuando nos miramos, decimos, ¿a qué lado santo, no? ¿A qué lado? Y peor cuando miramos a nuestros hermanos, hermanas, ¡ay, qué santo! El único, el Benji. ¿Dónde está el Benji? Otra vez se oculta. Se oculta ya, ¿no? El único, el Benji, porque él ha nacido, ¿no? Él también ha nacido en cuna pastoral, en el banco de la iglesia. No. Benji ha nacido así en la congre, creo, ¿no? Porque todos hemos caído. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por lo tanto, a veces tenemos miedo y decir, sin santidad nadie verá a Dios, entonces hay que hacer, no sé, algo hay que hacer, ¿no? Y ese es el problema, queremos hacer. Cuando Dios ha provisto todo para nosotros. Por eso hoy día vamos a dedicarnos a entender qué es la santidad. Porque todos dicen, ¿qué es santidad? Es portarse bien, no pecar, no bailar, no perrear, no hacer esas cosas. No. ¿Qué es la santidad? La de la que habla la Biblia. Porque lo que habla la Biblia, de eso tenemos que hablar. Porque luego nuestras imaginaciones, nuestras humildes opiniones, todos podemos dar, ¿no? Y son buenas, pero no necesariamente es verdad. Así que vamos al primer punto. Hoy tengo 3 puntos. El primero es apartados, así titula, ¿no? Apartados. ¿Por qué? Porque en la palabra hay una regla de hermenéutica, un principio de hermenéutica, se llama la regla de la primera mención. ¿Qué quiere decir? Que todo principio, palabra o concepto doctrinal es fuertemente influenciado por la primera vez que se menciona. O sea, cuando se menciona por primera vez, tiene una forma, un estilo, y así más o menos ese carácter le sigue durante toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un conjunto de libros aislados, todos son una unidad, un cuerpo completo. Y Dios sabía desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo iba a ser armado todo. Por lo tanto, todo lo que el Señor ha puesto en el Génesis o en la primera mención, ese carácter va a seguir hasta Apocalipsis, ¿no? Por eso es importante ver cuando se menciona por primera vez un principio, qué carácter tiene, para no hacernos ideas raras, ¿no? Para ello vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 3, donde se menciona por primera vez la palabra santidad o santificación. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, ¿no? Por primera vez se utiliza esta palabra. ¿Qué palabra en hebreo? Kadosh, ¿no? Es una palabra hermosa. Kadosh. Dice, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿qué significa eso, lo que ha hecho el Señor? Cuando ha dicho 6 días he trabajado, el séptimo lo voy a santificar. Lo que dice en el hebreo, con ese contexto y la forma en la cual ha hecho todo, es apartar, consagrar. Eso significa santificar, apartar. ¿Por qué? Porque de los 7 días, 6 vas a trabajar, pero el séptimo no vas a trabajar. Eso está diciendo. Los 6 días son días de trabajo, el séptimo es día especial, día de reposo, día consagrado, día que no se trabaja, día que no se hace eso, ¿no? Eso es la santidad desde la primera mención, es consagrar, es apartar. Nosotros 6 días hacemos, trabajamos, sudamos, pero el séptimo no tenemos que sudar, en otras palabras, ¿no? No tenemos que trabajar, ese día es especial. Por eso cuando Dios habla de santidad, principalmente habla de consagración, de apartar. Yo sé que la mayoría ha pensado, no, es no pecar. No, dice es apartar. ¿Qué quiere decir? Esto lo hemos apartado, como apartamos esta copa. Esta copa es para servir agüita aquí, ¿no? No la vamos a utilizar para mezclar nuestras pinturas, para pintar acuarela, no. Está consagrada para algo, está separada, apartada para algo, ¿no? Así muchas cosas tenemos en nuestra casa que están apartadas para algo, ¿no? La pastora tiene su cuchara o una espátula que está consagrada, santificada para cocinar los huevos, ¿no?
Yo digo, pero eso voy a usar para las... No, eso es para el sartén, para los huevos de teflón. No se usa eso para otra cosa. Pero, ¿qué tiene? Se puede usar para raspar un rato esto que está, para limpiar la mesa, lo que se ha colado. No, esto es para esto. Eso es consagrar, santificar. Cuando Dios habla de santificar, habla de consagrar, de apartar. Por eso dice que somos un pueblo apartado. Israel era un pueblo apartado. Nosotros luego hemos venido a ser parte de eso también. No de Israel, pero sí de la iglesia, de la eclesía. Por lo tanto, no somos comunes, no es lo común, es lo especial. A eso se refiere. Santificado es algo especial, algo apartado, consagrado para un propósito. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos dice, mas vosotros sois linaje, o sea nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Una santa nación, una nueva etnia que ha sido apartada, consagrada de forma especial. No somos igual que el mundo, aunque parezca, ¿no? Medio, ay, qué exclusionista. Sí, pero no somos, ¿no? ¿Por qué? Porque en nosotros habita el Espíritu Santo. No podemos decir, no, somos igual, no podemos, ¿no? Aunque tal vez podemos pecar igual todo, pero tenemos ya el Espíritu Santo y eso te hace totalmente diferente, apartado, consagrado. Ya no estás diseñado para pecar, para hacer esas cosas. Ahora estás diseñado para hacer otras obras que Dios ha preparado de antemano. Por eso dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque Dios nos ha comprado para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso. Somos consagrados, apartados para una labor específica, muy importante. Amén. Así que cuando hablamos de santidad, el primer significado es ese, ¿no? Vamos a tomar otro pasaje en Éxodo capítulo 13, versículo 2, donde dice, conságrame o santifícame, ¿no? En hebreo kadosh también habla, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, ¿no? Lo que Dios decía, conságrame, apártame, santifícame todo primogénito. A Dios le pertenece. Por eso Dios podía ir y reclamar a todos los primogénitos de Egipto, ¿recuerda? Cuando ha sacado a su pueblo, Él ha ido y ¡ay, ha matado guaguas! No, eran de Él, podían reclamarlos, porque de Él son. No solamente los de Israel, de todo el mundo. Por eso Él pide y Él decide eso. Pero también dice en Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23, dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, ya refiriéndose a nosotros, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, refiriéndose a la nueva Jerusalén. A la congregación, escuche bien, a la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? Recuerda, apártame todo primogénito. Resulta que nosotros todos somos primogénitos. Ahora no, yo soy de segunda generación porque mi hermana sería la primogénita, pero no está hablando de nuestra naturaleza humana, está hablando de tu naturaleza espiritual. Porque tú no has nacido por voluntad de varón, has nacido por voluntad de Dios, ¿no? Por esa razón es que somos todos primogénitos. Amén. Así dice la palabra. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Eso vamos a entrar otro día, la perfección y todo eso. Pero vayamos con la santidad. Por esas razones que todos hemos sido santificados. Cuando hablemos, y la palabra en el Nuevo Testamento, puede leerla, Pablo dice, los santos de Éfeso saludan allá, a los santos de Corintio, a los santos, todos son santos, y mucha, pero es Corintio, están haciendo cosas raras, a aquel lado santos, pero Dios los ve en este sentido. ¿En qué? En que hemos sido apartados. Luego de que nos portemos mal o bien, esa es otra cosa que enseguida vamos a hablar, pero en primer lugar, todos somos santos porque hemos sido consagrados. ¿Amén? ¿No la cree todavía? Hemos sido consagrados. Amén. Así que cada vez que se presente, ya no tiene que presentarse como Gonzalo, sino como San Gonzalo para ustedes, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios me ha apartado, Dios me ha consagrado, Dios me ha hecho santo. Amén. En primer lugar, vamos al segundo significado. Número 2, este que les gusta mucho, ¿no? Limpiado. Santo significa limpiado, sí, también.
Pero vamos a decir un segundo concepto. El primero es apartados, lo más fuerte, lo que pesa, la primera mención. Pero el segundo también, en hebreo, kadosh significa limpiados. Pero ¿qué ondas con los limpiados? O sea, ¿de qué limpiados? ¿Por qué limpiados? Porque en realidad cuando Dios habló a su pueblo, al pueblo de Israel, los consagró y les dio una serie de ritos de purificación. Una serie de ritos que ellos tenían que realizar para purificarse, ¿no? Desde los sacerdotes, los que servían en el templo, hasta el pueblo. El pueblo cuando venía una vez al año o 3 veces al año a las fiestas, venían y siempre traían su ofrenda, siempre traían un sacrificio, no un cordero. ¿Para qué? Para limpiar su pecado. Porque cuando lo daban el cordero, el sacerdote presentaba el cordero, la sangre del cordero, uno era limpio de todo lo que había cometido, porque todos sabían que eran pecadores. Y de esa forma cada año hacían y tenían que llevar, y ese era el estilo. Pero eso era lo que era, se puede decir, la sombra de lo que iba a ser luego el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, ellos estaban enfocados en eso, sabían cómo limpiarse, sabían cómo mantenerse, entre comillas, puros, ¿no? Y los fariseos eran unos buenos para eso, ¿no? Por eso fariseo significa santo, por si acaso, en su idioma. Fariseo significa santo. Y ellos, ¿qué hacían? Supuestamente estaban purificados, ¿no? Ayunaban una vez a la semana, diezmaban la menta y en el eldo, hacían oración, estaban supuestamente en la santidad, supuestamente, visualmente, ¿no? O sea, para afuera parecían santos, ¿no? Como yo, ¿no? Con corbatita, ¿quién no va a decir que no soy pastor ahorita, ¿no? Entonces, porque, wow, ¿no? Pero Jesús llegó y les dijo, santos a qué lado, sepulcros blanqueados, ¿no? Tienen muertos, víboras de todo. Y los santos se han asustado porque, ¿y nuestra santidad qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hacerse santos a sí mismos mediante esas cosas. Y quieras o no, eso nos ha afectado, porque hoy en día mucha gente dice, limpiados, claro, hay que limpiarse, hay que santificarse, no voy a pecar, no voy a bailar, no voy a hacer eso, no voy a hacer lo otro, y uno porque no lo hace cree que es santo, ¿no? Entonces yo no soy como el sneaker, ¿no? Yo no estoy yendo a exhibirme en shorts en el gimnasio, ¿ya? No es malo, por si pero algunos santos creemos que es bueno, al menos cuando no tienes piernas, no, pero algunos creemos que porque no hacemos eso, somos más santos que alguna otra persona. Creemos, pero solo Dios ve el corazón. Por eso tenemos que dejar nuestro lado fariseico, ¿no? Nuestro lado santo, entre comillas, de limpiarnos a nosotros mismos y empezar a ver la óptica de Dios. Porque a veces creemos que porque nosotros no lo hacemos o porque hemos dejado de hacerlo, somos más santos que los demás. Por eso, la palabra nos habla de algo fuerte y Pedro tuvo que experimentar algo porque Pedro tenía una mentalidad bien judía, bien basada en esto, en ser el pueblo escogido. Y realmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba fuertemente metido con eso. Decían, nosotros somos el pueblo elegido, somos santos, somos pueblo apartado. Por lo tanto, los demás, o sea nosotros, son gentiles, son gente sin pacto, son fuchi, ¿no? Son huácala. Eso decían ellos, por si acaso. No crean que, no, eso es lo que decían y opinaban de nosotros. Por eso, Pedro tuvo que experimentar algo muy interesante. Vamos a ir al versículo de 14 y 15 de Hechos 10, donde Pedro estaba en un momento, en un lugar y tuvo hambre, dice, y le vino un éxtasis, y en ese éxtasis tuvo una visión. Y aquí dice que descendió del cielo, en sus palabras, dice, un lienzo, ¿no? Colgado de 4 puntas y en él había imágenes de todos los animales, cuadrúpedos y demás cosas. Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come, ¿no? Obviamente él en sus palabras lo está diciendo. Yo creo que le ha mostrado una pantalla LED, ¿no? Del cielo bajando y ahí las imágenes de los animales, National Geographic, algo así, y él le ha dicho, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿no? Aquí está, Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Por qué? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ellos se guardaban de eso, no comían chanchito, ¿no? Ellos han sufrido sin fricasé toda su vida. ¿Por qué? Porque así se purificaban, así se santificaban.
por las obras. Entonces dice, no he comido ninguna cosa común o inmunda, he comido jamás. El 15, versículo 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez diciendo, mata y come. Y le dijo esta vez claramente, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿A qué se está refiriendo? ¿A comida solamente? No, le está preparando para ir a una casa donde una persona, Cornelio, un gentil, se había reunido con toda su familia y estaban orando a Dios. Eran creyentes, pero eran gentiles, no eran judíos. Pero necesitaban que alguien que conozca de Jesús venga y les predique. Pedro estaba ahí, pero Pedro no hubiera entrado a la casa de unos gentiles. No entraba. Recuerde, fuchi, guácala, no entraban. Por eso el Señor tuvo que decirle, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Lo prepara. Y cuando ocurren las cosas, él luego llega a la casa de Cornelio y dice, ya sé por qué el Señor me ha dicho eso. Se ubica, era inteligente Pedro. Se ubicó y dijo, hermanos, ¿saben qué? Yo no hubiera venido. Ustedes saben, nosotros nos metemos con ustedes, no es buena onda, ¿qué van a decir, no? Los judíos, pero aquí estoy, ¿no? Y mientras predicaba, ¿qué pasó? ¡Pum! Descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Glorioso. El Kadosh, la presencia, la santidad de Dios descendió. Fue un momento glorioso. Pero primero tuvo que entender Pedro que no es lo que uno hace, sino lo que Dios hace. Porque, ¿qué dice? No llames como inmundo aquello que Dios, que Él mismo ha limpiado. Por lo tanto, si hay santidad referente a limpieza, es porque Dios limpia, no nosotros. Amén. Aunque hay unas porciones de la Biblia donde dice, limpiémonos pues de todas impurezas. Sí, pero cuando habla de santidad, esa pureza, ese vestido blanco, vestidura blanca sin mancha, es lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos. Que vamos a colaborar es bueno, pero tienes que dejarle a Dios que te limpie. Otro pasaje interesante es en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha. Y eso no nos lo ha dejado a nosotros. Tiene que entenderlo. Esa es una obra que Dios hace, no nosotros. Pero nosotros tenemos que dejarle que Él haga esa obra en nosotros. ¿Ok? Él hace esa obra en nosotros. Él nos limpia. Él nos ha limpiado con su sangre. Él nos ha hecho justos. Por lo tanto, yo no puedo venir a recriminarte ningún pecado porque Él ya te ha limpiado. Pero pastor, ¿ha pecado hace un ratito? ¿Ha pecado ayer? Sí, pero Dios lo ha limpiado. No puedo yo culparte. Por esa razón, no sé si te has dado cuenta, cuando predicamos no vamos a predicar pecadores, inmundos, cochinos. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque para hacer eso primero, yo digo, pecador, inmundo, cochino, yo primero tendría que hacerlo. Porque todos estamos en el mismo plan. Dios nos ha limpiado a todos. La limpieza, la muerte de Jesucristo, la sangre ha sido derramada por todos nosotros. Amén. Por lo tanto, estás limpio. Estás limpio. Cuando Dios te ve limpio y limpia. Por esa razón habla Pablo y demás a los santos. No solamente santos por apartados, ahora por limpios. ¿Por qué? Porque Dios te ve en Cristo Jesús. El enemigo viene y te dice, ¿no? Te cuento, Señor, que el Benji ha estado haciendo eso, el otro. Y cuando el Señor mira al Benji, solo mira a Jesucristo. Mira el sacrificio, mira la sangre. ¿Recuerda? Cuando viene el juicio de muerte, hay algo que aparta a la muerte de la puerta donde estaban ahí durmiendo. Era la sangre del cordero en la Pascua, el cordero pascual. Les habían dicho, para salir de Egipto van a comer un cordero, van a asar un cordero y con la sangre van a pintar los dinteles de la puerta. Y cuando pinten con esa sangre, va a venir el ángel de la muerte y donde mire la sangre no va a entrar, va a ir donde no hay esa sangre. De la misma forma, hoy en día es lo que ocurre. Cuando viene
el juicio, la enfermedad, lo que sea de parte del enemigo o aún de parte de Dios, porque hay juicio de parte de Dios. Él es 3 veces santo. Si en algún pecado nos es encontrado en nosotros, cuando viene el Señor y pone sus ojos en nosotros, ¿qué mira? No nos mira nuestro pecado, no mira al Gonzalo, mira la sangre de Cristo ahí. ¿Y qué tiene que hacer en ese momento el Señor? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es lo que dice. Ahora obviamente eso nos raya, ¿no? Nuestros chips, porque a mí me ha costado mucho entender. Pues decía, pero Señor, he pecado otra vez. Y el Señor me dice, no veo nada, ¿no? Registro pagado, no hay deuda, ¿no? Pero en serio he pecado, perdón. Y yo decía, ya, tranquilo, levántate, ya pasó, ya está pagado. El Señor era el que hacía eso. Yo seguía queriendo condenarme, latigarme como buen fariseo, ¿no? Queremos siempre hacer llorar algo, ¿no? Dios dice, ya está, vamos adelante, párate y vamos a trabajar. Sigamos ahora porque has sido limpiado. En Efesios 2, 4 al 6 dice algo parecido. Dice, pero Dios que es rico en misericordia con su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora aquí está la segunda fase. Tenemos que romper nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿cuál sentado con Cristo? Aquí estoy revolcado con lodo, ¿no? Pero esta es tu condición actual, pero no es tu posición. Porque tu posición es estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es tu posición, ese es tu lugar. Aunque tu condición no refleje eso. Nuestra condición puede reflejar que hemos pecado, que estamos haciendo cosas malas, que hemos hablado mal, que hemos pensado mal, muchas cosas. Y el enemigo va a venir y va a decirte esas cosas, pero tú tienes que estar consciente que tu posición es distinta a tu condición. Tu posición es en Cristo en los lugares celestiales. Cuando entiendes eso, te paras. Cuando entiendes eso, ya no te revuelcas, dice un ratito, mi condición no es esta, ¿no? Bueno, ahorita sí, pero mi posición es aquella. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Y volvemos en sí, como el hijo pródigo, ¿no? Y decimos, en la casa de mi padre muchos panes y todo, ahí volveré y le diré, y volvemos a la casa del padre. Y el padre que dice, ay, ¿dónde te has te limpia? Traigan nueva ropa, anillos, zapatos, todo. Pero espérame, no, tranquilo, tú ven, ¿no? Haremos fiesta, pachanga. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Esa es nuestra posición, sentados en Cristo en lugares celestiales. Nunca lo olvides. Ese es tu lugar. Ese es tu sitial. Desde ahí te tienes que mover, en ese entendimiento. Porque si te sigues viendo como a veces estamos, con pecado, destruidos, no sé, como nos vemos a veces, débiles, no sé, titubeantes, chakras, no sé, cualquier palabra que te hayan dicho y que se te haya grabado, porque a veces palabras nos dicen que se nos graban, ¿no? Tienes que entender que ahora Dios te ha dado un nuevo lugar. Estás en Cristo, en lugares celestiales. Nunca lo olvides. ¿Y por qué estás ahí? Porque uno diga, pero yo no soy digno de estar ahí. Pero Dios te ha limpiado. Porque eres santo, eres santa. Por eso estás ahí. No es por tu mérito propio. Ojo, es por lo que Dios ha hecho. Porque Él te ha limpiado. Porque si fuera por nosotros deberíamos estar en otro lugar. Pero porque nos ha limpiado, estamos ahí. Vamos a uno más. Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús está hablando eso a sus discípulos, cuando les está lavando los pies. Y Pedro decía, no me vas a lavar. Y le dice, si no te lavo, no va a pasar nada contigo. Entonces lávame todo. Y Jesús le dice, tranquilo, el que está limpio, todo está limpio. Y solo necesita lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los pies, y esto es una imagen del futuro, no es solamente de ese lugar. Sabía que nosotros hemos sido santificados, purificados, pero en nuestro caminar y andar por la vida y por el mundo, porque ahí caminamos, ¿no es cierto?
¿O todos estamos en un hogar cristiano, en una empresa cristiana, en un colegio cristiano, en una universidad cristiana donde nadie habla más las palabras? No. Todos vamos y trabajamos y estudiamos, nos movemos en el mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que así? Ya, el bench, ya. Trabaja con su jefe cristiano, escuchando alabanzas todo el día, ¿no? Se reúnen para alabar al Señor con los legendarios en su trabajo. Es una bendición, ¿no? Bien bendecidos realmente, qué bendición. Pero los demás, los que somos normales, andamos en el mundo. Yo no voy a un mercado cristiano, yo voy a un mercado donde están todos, ¿no? Cuando voy a Brasil a comprar, están ahí todos, están con sus caballos, con sus bueyes, dando vueltas con cerveza Corona, haciendo antojar, ¿no? Pero no, o sea, estamos ahí. Pero ¿qué pasa? A veces cuando andamos en el mundo cometemos errores. Dios nos conoce. Y por eso ha dicho, no necesitan lavarse todos ya están limpios, los he limpiado todo. Pero si en caso se ensuciaran un dedo, un pie, por el lodo, la tierra, la inmundicia del mundo, aquí estoy para lavarte los pies. Aquí estoy para limpiarte. O sea, siempre vas a estar limpio. ¿Y quién lo hace? Nuestro Señor. Hasta ahora no ha dicho en ningún momento, tú te vas a limpiar, te vas a refregar bien detrás de las orejas. No te ha dicho, es el Señor. Te dice, yo te estoy limpiando, yo te estoy lavando. Amén. Por lo tanto, kadosh significa ser limpiado, sí, pero esa limpieza viene de parte de Dios. Amén. Eso es bien importante entender, porque si no vamos a estar como los fariseos diciendo, yo ya no peco, yo no miro, yo no hago, por lo tanto, soy santo. ¿Por qué? Por lo que hago. No, eres santo no por lo que haces, más bien lo que haces es por causa de que eres santo. Es al revés. Porque eres santo, te comportas así. No por tu comportamiento eres santo, sino por lo que eres, te comportas como santo. Por eso es muy importante entender lo que eres. Eres apartado, has sido ya limpiado, ya no tienes que ensuciarte porque has sido limpiado. Por lo tanto, si entiendes eso, vas a vivir como eso, vas a hacer esas cosas. Pero el tema es entenderlo. Y el enemigo siempre va a batallar contra eso. Por eso vamos al tercer punto para finalizar, que es transformados. El tercer punto es transformados. ¿Y en qué consiste este transformados? En que el Señor nos ha apartado, nos ha limpiado, pero hay una parte que está en proceso de limpieza continua. O sea, somos apartados, es un hecho. Somos limpios, por eso Dios nos ve perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, o sea, de todo está perdonado, por lo tanto somos santos en ese sentido. Pero todos sabemos que hay algunas cositas que todavía en nuestra mente están chuecas, ¿no? Porque todavía pensamos mal, todavía a veces pecamos todavía. ¿De dónde sale eso? Del alma, de la mente. Entonces el Señor en eso está trabajando mediante su Espíritu Santo para transformarnos. Transformar nuestra mente. Eso es lo que quiere transformar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? A esta forma de pensar de esta época. Sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no te conformes, no te adecúes al pensamiento de esta época. El pensamiento de esta época, lo malo es bueno, lo bueno es malo, todo está torcido. En esta época, en esta forma de pensar, de lo que nos tocó vivir hoy en día, está todo mal, torcido. Hay ideologías, ¿no? Los woke y todas esas cosas que están totalmente rayadas, filosofías, huecas sutilezas, todo está así. Por eso el Señor dice, nos tenemos que transformar. ¿Por qué? Porque quieras o no, hemos nacido, hemos crecido en eso y estamos torcidos de la mente. Estamos torcidos, por eso pecamos. Por eso vienen malos pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos ya afectados por este pensamiento que ha traído el mundo a nuestra vida. Todos, excepto Benji, ¿no? Benji ya nació en la iglesia, siempre ha pensado bien. Pero nosotros, los que venimos del mundo, siempre hemos estado con eso en el corazón. Por esa razón el Señor Jesucristo en su oración, recuerden, había el capítulo 17 de Juan, Jesucristo ora y está descrito en la palabra, una oración hermosa y ahí nos da la clave de la santidad y de la transformación y de esa limpieza. Dice Juan 17, 17, el Señor Jesucristo orando, pidiéndole al Padre, dice,
santifícalos en tu verdad. Y luego aclara, por si acaso no le entiendan, tu palabra es verdad. Hay una clave que nos da el Señor Jesucristo en esa oración. Que la santidad, esa limpieza de mente y de corazón que necesitamos, viene por causa de la verdad, de la palabra de Dios. Por esa razón es tan luchada esa palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede hacer nada porque ya hemos sido apartados. El enemigo no te puede ensuciar porque ya has sido limpiado. O sea, peques, ya has sido perdonado, pasado, presente y futuro. Ya has sido perdonado. ¿Qué puede hacer el enemigo? Limitar tu transformación de mente. Porque como pensamos, así somos. Si todavía crees, por ejemplo, que coimear en distintas oportunidades te ayuda y demás, así vas a vivir, ¿no? Si todavía piensas que tener una amiguita cuando eres casado no hace daño, pues así vas a vivir, teniendo tus amiguitas. Si piensas que, bueno, una cita, unos besitos con alguien que no sea tu esposa, puede ser posible, así vas a vivir, porque tu pensamiento está así. Y el enemigo, ¿qué hace? Va a fortalecer, va a reforzarse. Sí, viejo, tranquilo, no pasa nada. Puedes tener alanchas en tu celular, tranquis, ¿no? Todos tenemos, ¿no? Y eso se ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón. Y como pensamos, así vivimos. Ahora es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos de muchas otras cosas, taras mentales que tenemos que nos impiden, ¿no?, ser transformados. Porque así soy, así he crecido, así voy a morir, no puedo cambiar. Ese es un problema del enemigo que ha puesto. Y por esa causa a veces que lastimas, dañas y no puedes llegar a ser y cumplir el propósito de Dios. Porque sí, hemos crecido y sí tenemos cosas, ¿no? Yo tenía cara de guerra y todavía la tengo, ¿no? Pero intento, ¿no?, sonreír de vez en cuando. Y a veces no me va muy bien, ¿no? Porque a veces en el mercado cuando sonrío a la casera me mira. Casero, ¿tienes esposa? Sí, o sea, es normal, es amistad, ¿no? Pero ya, tenemos que ser transformados, ¿no? Pero mientras no queramos, porque dicen, no, así has nacido, así, bueno, no puedes cambiar, ese es un problema que el enemigo pone. Dios a través de su palabra nos está transformando y dice, ¿cómo nos santifica? A través de su palabra. Por eso, vean este otro, el versículo 19, sigue la oración, dice, Jesucristo dice, y por ellos, refiriéndose a nosotros, yo me santifico a mí mismo. O sea, Jesucristo sí se santifica a sí mismo, para que también ellos, o sea, nosotros, sean santificados en la verdad. Para que seamos santificados no en lo que hacemos, sino en la verdad. En la palabra. La palabra es lo que va a permitir que podamos ser santificados. ¿Cómo? La palabra viene a nuestra vida, entra a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y cuando la creemos, derribamos la otra mentira. Porque hay una mentira que está fuera, una fortaleza. Hay fortalezas en nuestra mente. Una, por ejemplo, que está, no solamente aquí, en todo el mundo, pero principalmente y fuertemente aquí, es, por ejemplo, el que no necesitamos casarnos, ¿no? Ya vivimos 100 años juntos, o sea, ya somos más que casados, ¿no? Esa es una fortaleza. Cuando viene la palabra y tú la crees y dices, ¿qué soncera? Aunque vivamos 100 años juntos, nos vamos a casar. No importa, ¿no? Y lo hacemos, derribamos. Ya no creemos lo otro que es, pero hay que convivir, hay que conocer, hay que probar primero la mercancía antes de comprar. No. El Señor nos dice que el matrimonio es una institución sagrada creada por Dios. Y si tú quieres la bendición, tú tienes que dar ese paso creyendo de fe. Por eso se derriba. La palabra es la que trae la convicción, no la presión del pastor. No, porque yo digo, cásate, cásese. No puedo estar así. Pero yo te enseño. Y la palabra, si es que entra, va a dar fruto. Y ese fruto es la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a casarnos. O vamos a separarnos. Porque había una hermana que ya no viene, pero antes venía. Y cuando he predicado de eso, oh, pastor, yo tengo un hombre en mi casa que no es mi esposo, ¿no? ¿Cuánto tiempo vives con él? No sé cuántos años, 500 años. Ah, bueno, hermano, es tiempo que se case, ¿no?
y ella ha evaluado pros y contras, ha hecho todo y lo ha votado, ¿no? Pero igual ha hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ha dicho, no funciona, no va a funcionar, no quiero estar en pecado. Ha dicho, quiero agradar a Dios, amo a Dios. Así que fuera, ¿no? De aquí lo ha votado, no sé, hermano, me debe odiar. No era hermano, pero tal vez se ha enterado de que yo he dicho eso y tal vez me sigue buscando, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre en nuestro corazón. Vamos a la palabra. En Mateo capítulo 13, versículo 16. Quiero demostrarle cómo es que funciona esto. Dice el Señor Jesucristo, refiriéndose a la parábola del sembrador. ¿Recuerda? Cuando el sembrador salió a sembrar, dice que botó la semilla. Y cuando explica cómo ocurre el primer caso, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, quien es Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Solo el primero, porque son 4 tipos de corazones, pero este primer corazón, ¿cuál es? El que cuando es predicada la palabra no la entiende. Ahora alguno dirá, puch, qué mal onda, yo ya no entendí la predico, y me va a arrebatar el enemigo. No, no, es el que no le entiende. Ahora quiero llevarlo, por ejemplo, no sé, al colegio o a la universidad. ¿Qué ocurría cuando no entendíamos algo? ¿Qué hacíamos? Preguntábamos, le buscábamos al CATE. Ahora, hoy en día vamos a Dola, ¿no? A ChatGPT, hacemos todo lo que sea posible. ¿Por qué? Porque me interesa. No es un tema de que lo que puedo o no puedo, es el tema de la actitud. Cuando es predicada la palabra del reino, alguien dice, no la entendí, ni modo, o sea, ¿qué interesa? O sea, santidad. Hay personas que son así. Y a ellos dice que el enemigo viene, listo, aquí no funciona, aquí no va a pasar nada con esta palabra. Y se la arrebata, se la roba. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido, como dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A veces cuando leemos esto, dice, el ladrón ha venido para robar, me va a robar mi plata, mi sueldo, me va a robar. No, él te quiere robar la palabra. Porque el día que tú entiendas la palabra, el día en que tú busques más de la palabra, el día que te deleites en la palabra, eso va a transformar tu mente. Y como piensas, así vas a vivir. Y vas a ser transformado, mudado en otra persona. Vas a cambiar, ya no vas a ser el mismo, la misma. Ya no vas a estar cometiendo error tras error, tropezón tras tropezón. Vas a ser distinto. Vas a ser santificado por la palabra. Por eso el enemigo te quiere robar esa bendición. La bendición de tu santificación, de tu transformación. Pero no es un tema que entiendes o no entiendes, como hacemos en el colegio. Si no entiendo, voy a ir. Me pueden buscar, escribir después o en la célula igual, preguntar. La cosa es que la actitud que uno tiene respecto a la palabra, a eso se refiere. No dejes que el enemigo te robe la palabra. No dejes que el enemigo te la robe. Porque a veces utiliza, no solamente nosotros, sino hay personas, ¿no? Que ni pensamos, pero a veces somos utilizados por el enemigo para que les robe la palabra. Porque mientras estamos escuchando, has visto la otra vez, mira al hermano, mira a Luis Miquel, mira eso, mira yo. Y el otro, cacho, callate, estoy intentando entender, ¿no? O en la universidad, cuando venía alguien te charlaba, vos estabas, sí, ya, le limabas las uñas con tu amigo, no. Dejamos un rato esta materia. Yo recuerdo una materia, 3 veces he repetido, antes de ser cristiano, por si acaso, ¿no? He repetido 3 semestres una materia, ¿no? Porque era pecador, obviamente. Entonces el tercer semestre ya me concentraba súper, porque de paso mi catedrático era raro, ¿no? Porque no teníamos que dejar que se distraiga, porque cuando estaba hablando de la planificación y evaluación de proyectos agrícolas, él decía ahí, un bicho, una mosca. Sabían que esta mosca, este bicho, ya se perdía el cate. Entonces, todos cuidábamos de que no se pierda el cate. Porque no faltaba alguno. Ingeniero, ¿y usted qué piensa de la política? Ya hemos perdido la clase. Decía, ¿por qué? Y el Inge se perdía. Entonces, lo que hacíamos era, y hoy en día, ¿qué hacen? Grabamos, filmamos, no sé, buscamos, como les digo, hay
o medios, lo que hacemos, pero todo depende de nuestra actitud. Me bendice cuando los hermanos dicen, pastor, no voy a poder estar en el discipulado, grave, filme, haga algo ya. Entonces los conectamos, hacemos todo lo que se puede porque hay una predisposición y el enemigo nunca les va a robar esa palabra. Y la palabra cuando entra en tu corazón te va a transformar. Cuando cambie tu mente, esas fortalezas se van a derribar. Son fortalezas porque son pensamientos bien fuertes, rudos, que gente cristiana de años todavía tenemos. Y solamente la palabra puede destruir esas fortalezas. Solo la palabra. Por eso quiero animarte que este día puedas permitirle que el Espíritu Santo te bendiga. El Espíritu Santo derrame su santidad sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre todo tu ser. Porque Él te ha apartado, Él te ha limpiado y ahora quiere transformarte, no a través de su palabra, pero siempre operando con su Espíritu. No olvides, la palabra es la espada del Espíritu. Esa palabra te va a transformar. Esa palabra va a penetrar a lo más profundo, separando el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Va a discernir los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y esa palabra va a transformar nuestra vida. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar y le vamos a permitir al Espíritu Santo que Él pueda hacer esa obra en nosotros esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tanto tiempo nos has estado hablando. Lo mismo y lo mismo, Señor, muchas veces. Ha sido tan repetitivo. Y hoy día podemos ver por qué, Señor. Tu amor se ha derramado, Señor, sobre nosotros. No nos has dejado, Señor, así, con nuestras ideas, con nuestras mentiras, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado, tu gracia. Y hoy día estás transformando nuestra mente y nuestro corazón. Para que no solamente, Señor, seamos santificados, sino nuestra vida sea, Señor, un testimonio para ti. Nuestra vida sea útil, Señor, para ti, para adorarte, para servirte. Sea útil para los demás, Señor. Para guiarles, anunciarles el camino, mostrarles, Señor, la bendición. Pero ya no vamos a sonar, Señor, como latas. Ya no vamos a sonar, Señor, como solamente un metal que resuena, sino ahora vamos a poder hacerlo con amor y en tu espíritu, con testimonio de nuestra misma muerte, nuestra transformación. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.